Muy buenas tardes, bienvenidos a LFM Opinión. En este su programa de Pepe y Luis. Nos da mucho gusto saludarlos, sus amigos Pepe Newman y Luis Farías. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, siendo viernes, ¿no? Me doy de santos que el país subsiste al menos nominalmente, ¿no? No me preguntes más, Hasta porque no ahí. estoy muy seguro, ¿no? Nominalmente no lo han dado de baja, ¿no? Todavía figura en los directorios telefónicos, todavía tenemos código y todavía tenemos transmisión, ¿no? Más allá, ya la cosa empieza a ser complicada, ¿no? Nuestra presidente me llama la atención muchísimo su necedad, ¿no? Tiene una necesidad de afirmarse, ¿no? Esto es así porque yo digo, qué cosa, man, Sí, qué sí, sí. cosa, ¿no? Una persona es así cuando es una persona de carácter insegura, no hay manera, Ujú. ¿no? Entonces ella tiene que decir que ella dispone del español, ¿no? Presidenta, ¿por qué? Pues porque así es, y ya. Entonces, pues, según ella, el país está muy requete bien. Estamos muy, muy bien. Muy requete bien. Y estamos muy enojados porque los Estados Unidos están haciendo una bola de trapacerías, ¿no? Detienen gente, hacen arreglos y no le informan. Sí. No, Son pero ojete. además están haciendo negociaciones con los narcotraficantes. ¿Cómo se atreven? Lo cual los pinta de cuerpo entero. Eso se hace negociaciones en lo oscurito, Sí, no como ella. claro. No, no, no. Mientras todo eso pasa, los aranceles sigan encima de nosotros. No, 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 no. No. Pero bueno, es viernes, ¿no? Sí. Mañana es sábado, descanso. Así que tendremos un recreo, Recreo, recreo. por lo menos en mañaneras, ¿no? Aunque anda de Sí. gira, entonces va a seguir mandando mensajes. La verdad ya está pensando en conceder porque ha tenido millones de solicitudes que le han pedido que haya mañanera los sábados, haya vespertina los sábados, haya madrugadora el amanecer del domingo, haya por supuesto matutina pero tardecito, Mm, ¿no? Y luego haya vespertina como matiné y programa triple en la tarde. Lo está pensando, ¿no? Pero está es que bien, el pueblo está, no sabes, man, quiere con ella. claro. No, pero además, en el momento en que deje de estar presente, yo creo que ella se siente totalmente desprotegida, ¿no? Tiene que estar fijando cuál es la conversación y cómo debe de entenderse la realidad, porque si no, no, se van a ir por otro lado, ¿no? Ya. Eso de que dos y dos son cuatro, ¿no? Está mal, ¿no? Los otros, los anteriores, los neoliberales, ¿no? Creían en esa cuestión absurda de la aritmética, ¿no? Imagínate, dos más dos son cuatro, por dos, ocho, por dos, 16, no, no, Ujú, no. ujú. Entonces, en principio, eso ya no, ¿no? Ella nos tiene que explicar la nueva aritmética. No ha tenido tiempo, pero ya nos lo va a explicar. Sí. Pero Ahí ya te comento cuando lo diga. ¿Eh? Tú prepárate, prepárate. estaré listo. Por si tú crees que el espacio era arriba, abajo, a izquierda y derecha, no. No, no, tampoco. Esas son ideas muy, pues ya muy viejas. ¿No? No. De modé. Sí, totalmente. Pues muy bien, mi Pepe. Nos habíamos quedado la última vez con nuestros queridos eh, auditorio, eh, con la gente que nos sigue, a la que le agradecemos, por supuesto, en el miedo en el poder. Y habíamos hecho una remembranza a partir de las reformas políticas, ¿no? Eh, yo quisiera irme un poquito más atrás, muy brevemente, para pintar el miedo en el poder en un espectro más amplio, ¿no? A Moctezuma un día se le aparecen unas gentes en, en las costas eh, de el hoy Veracruz, ¿sí? Y se le cae
el mundo, Chones, ¿no? Los chones, los chones, plumaje, ¿no? Bueno, este, vienen trepados en unos animalotes, sí, usan barba, ¿no? Hablan un lenguaje raro, ¿no? Y traen unas cosas que le aprietan y saca fuego. que sacan fuego. Pues cualquiera se asusta, pues, ¿cómo no? Entonces, imagínate el susto, ¿no? Bueno, hablamos de Moctezuma, pero en realidad estamos hablando, pues, de todos los pueblos prehispánicos, ¿no? Así es. Eh, en la colonia, pues el que brincaba se lo echaban, ¿no? Acuérdate que decían que aprended de una vez y para siempre que ustedes nacieron para eh, callar y obedecer, ¿no? Y se nos quedó. Y se nos quedó. eh, Luego, en el 19 pues fue un siglo de grandes guerras, de invasiones, de la pérdida de gran parte del territorio, ¿no? Iturbide pretendió ser emperador y se lo echaron al plato luego, luego, y subían y bajaban presidentes, un día sí y otro también. Benito Juárez anduvo muchos años a salto de mata, ¿no? Nunca pudo gobernar sin, eh, sin estado de emergencia, ¿no? Y el que más o menos logró poner orden fue eh, Porfirio Díaz, que cuando vio que las cosas se ponían complicadas, dijo, yo me voy, ahí se ven y ahí les dejo el problema, ¿no? Se fue. Al pobre de Madero se lo echaron en 13 meses. O sea, Y antes duró, ¿mm? y antes duró. Sí, Era un hombre de verdad tan infantil, ¿no? Que antes duró. A mí no me sorprende que lo hayamos hecho ver. Tenemos la proporción a ser desproporcionado. sí, 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 sí. Pero como sea, se lo echaron. Y de ahí Sí, empezó, pues, lo que le llaman la revolución, que en realidad fue una guerra civil. Y supuestamente cuando ya habían ganado los carrancistas, pues los propios carrancistas matan a Carranza. sí, hombre. Y luego empieza la época de las rebeliones, se matan entre ellos, hasta que Calles dice, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a poner orden, porque si no, pues nos vamos a quedar sin los salvadores de la patria, ¿no? O sea, Y es, habría que salvar a la patria de sus salvadores porque estaban matando entre ellos. Tenemos una época difícil, sin duda alguna, pero más o menos logra serenarse el país hasta que las instituciones son incapaces de solucionar el 68 y ya sea que Díaz Ordaz haya dado la orden o no la haya dado, ¿sí? Lo que pasa es que esto termina en una masacre, ¿no? Una masacre que espanta, yo creo que a los mismos autores de la masacre. Yo creo que ellos no esperaban que esto fuese tan absurdo y tan cruento como terminó siendo. Ahí hay un mar de fondo que no hemos podido todavía terminar de leer. A mi juicio, ¿sí? Hay un golpe de estado militar y los militares se matan entre sí en Tlatelolco con civiles de por medio. Pero ahí hay un gran problema y yo creo que Díaz Ordaz fue el primer asustado del asunto, ¿no? Y viene entonces lo que ya hemos platicado y lo menciono rapidísimamente, viene lo que yo le llamo el estado emasculado, el síndrome del 68. Y entonces resulta que ya no queremos gobernar, queremos reinar. Los gobernantes mexicanos
se entregan al boato del reinado. Ellos reinan como monarcas, pero la responsabilidad de gobernar, de aplicar la ley, de hacer uso del el uso legítimo de la fuerza legítima, no. Y surge ahí una contraparte que chantajea al poder. Y es un poder que se deja chantajear. Así llegamos a donde terminamos la vez pasada nuestra plática, ¿no? Viene la reforma de López Portillo, más bien de Reyes Heroles, la contrarreforma de Bartlett, que se convierte en un erradero, la caída del sistema, y tú preguntabas, y con toda razón, ¿y dónde estaba esa noche el presidente de la República? Parecía que escondido bajo la cama porque nadie supo de él, ¿no? Miguelito. Miguelito, ¿no? Y bueno, pues ya no sigamos más adelante, ¿no? A Salinas le matan al candidato, a Cedillo se le caen los alfileres e inventan por primera vez que la culpa de las crisis son de los meses, ¿no? Fue el error de diciembre, no fue de alguien, no, fue del mes, ¿no? Y bueno, Fox no supo ni lo quiso, intentó el desafuero y se espantó a la primera y salió corriendo, ¿no? Este, Calderón, pues se vistió de militar, pero en realidad, pues fue un presidente apocado, es decir, seguía contra las cuerdas. Y finalmente, Enriquito Peña, pues él se dedicó a jugar golf y a reinar, no a gobernar. En todo este tiempo, ¿sí?, lo que vemos es un Estado emasculado que no quiere ejercer el poder, es decir, no quiere poder, ¿no? Y por otro lado, un Estado miedoso, o quizás no un Estado, sino un gobernante miedoso, porque pareciera que hemos vivido en un mundo pacífico, en un México pacífico, pero en realidad la violencia sigue siendo parte de nuestra vida cotidiana. Hoy, además del crimen organizado, bueno, simplemente ser periodista es jugarse el pellejo todos los días. Mueren más periodistas en México que en los lugares donde hay guerras. Por lo tanto, y aquí abro ya el tema, ¿sí?, podemos encontrar que hay una constante de miedo en el gobernante, un miedo que los lleva a sobreactuar su valentía, pero además a sobreactuar su poder. Y que a veces lo sobreactúan en los hechos y terminan en unas masacres espantosas, ¿no? Pero como sea, hay ahí un, un elemento de miedo, de temor. Y por otro lado, encontramos a personajes que huelen ese miedo y abusan de él, se montan en ese miedo, lo explotan, a grado tal de que esas personas fueron ganando espacios, ¿no? Y el gobierno fue cediendo espacios de poder, a grado tal de que hoy, lo acabamos de ver y con eso termino, ¿no?, le redujeron, les restaron o les quitaron de su sueldo a los maestros que habían estado sin dar clases y que les pagaron unas millonadas de pesos para que se fueran. Y cuando en su nómina le restan los días que no habían trabajado, se regresan y les dan más dinero. O sea, no nada más les pagaron lo que les habían restado, sino que les dan más dinero
y abrieron nuevas mesas de negociación. Entonces, por un lado tenemos a presidentes que son muy valientes, según ellos, sí, pero que con otros son muy cobardes. Y voy a poner el ejemplo. Eh, López Obrador decía que el pueblo lo cuidaba, pero sin embargo dormía en cuarteles militares. No dormía en hoteles como cualquier otro presidente de la República cuando salía de giras. Dormía en cuarteles militares. Y aún dormido en cuarteles militares, la gente, una vez en Chiapas, ¿sí?, no le dejó llegar al cuartel militar para llevar a cabo la mañanera. Primero la sesión del gabinete de seguridad y luego la mañanera. Y lo tuvo toda la mañana bloqueado en su camioneta, en vivo y a todo color, en cadena nacional, cuando estaba a 2 cuadras de un campo militar repleto de militares donde estaba todo su gabinete de seguridad, ¿sí?, y no pudieron hacer nada porque era la CENTE. Si no hubiese sido la CENTE, posiblemente hubiesen arrasado a los que se le pusieron enfrente. O con la CENTE sí son muy mansitos y con otros no. Aquí, repito, hay un problema de temor hacia ciertos agentes y de abuso, con uso y costumbre de ese abuso de esos agentes. Ahí nos habíamos quedado porque tú decías, aquí hay una beta muy interesante que tenemos que jalar para terminar de entender cómo llegamos a esta situación. Sí, mi Luis, yo coincido plenamente con lo que has dibujado y al mismo tiempo, ahora que te escucho, me doy cuenta cómo el tema es igualmente atractivo que elusivo, ¿no? ¿Por dónde le entramos? Ujú. Porque hablar del poder nos expone a que el poder nos desmienta. Y entonces podemos incurrir en lo que estamos señalando, que nos dé miedo, ¿no? Que nos dé miedo, ya no que nos reprima, sino que nos desmienta, ¿no? Por otro lado, podemos tener temor de que los intelectuales nos desmientan, porque como ellos son los dueños de la luz, ¿no? Es decir, el temor de ser desmentido, ¿no?, como uno de los temores. El otro temor es a ser agredido, el otro temor a ser apresado, ¿no? Pero el temor a ser desmentido, desprestigiado. Y yo creo que hay muchos caminos que voy a tratar de abundar para conducir a la tesis central. Tú planteabas una palabra que es muy importante en nuestra historia, ¿no? Tan es así que uno de los lugares comunes que siempre ha estado al alcance es esta amenaza de no despierten al México bronco. Ujú. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Le tenemos miedo a la bronca, pero al mismo tiempo somos muy broncos, ¿no? Somos broncudos, ¿no? Nuestra forma de conseguir cosas es bajarse el coche y echar la bronca al otro que está en el semáforo, ¿no? Para que el otro se arrugue. Entonces, el echar bronca es nuestra mejor forma de argumentar para prevalecer. Pero al mismo tiempo, ¿no?, hay la conseja de que hay que tenerle miedo a la bronca. Pues entonces, ¿no? ¿La bronca es algo deseable o es algo condenable? Pues en nuestro ambiente tiene las dos visiones, ¿no? Para algunas cosas es útil, ¿no? Tú échale bronca y verás cómo se arruga, ¿no? Pero al mismo tiempo hay la misma actitud de que quiere, digamos, mostrarse prudente, civilizado, ¿no? Que dice, no, 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 bronca, no, no. Si para eso están las ideas, el debate. Entonces, yo llamaría la atención de nuestro auditorio. La primera pregunta es, ¿somos broncudos, ¿no? ¿O le tenemos miedo a la bronca? Y vamos a encontrar con que estamos en la mitad, ¿no? De ahí esta, voy a utilizar una palabra muy elegantiosa, pero se antoja que puede ser útil de manera metafórica, esta dialéctica entre sí pero no y no pero sí, Ujú. ¿no? Ujú.
haya sido como haya sido, como decía el presidente Calderón, ¿no? El 68 es una época oscura, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar, yo muy chavo, y obviamente no era yo dirigente, pero era yo metiche de tiempo completo, ¿no? Entonces yo anduve en todo eso como si fuera un happening, ¿no? Y tengo mi propia interpretación del 68. Yo creo que en buena medida, ¿no? El 68 fue una manipulación, ¿no? De parte de unos que otros convirtieron en mito, ¿no? Y en epopeya, ¿no? De la cual explotan. Entonces, si lo ponemos así, ¿no? Los unos de alguna manera contribuyeron a armar el 68. Y la pregunta es, ¿qué perseguían? ¿No? Ya venía la Olimpiada. No era deseable que el país se hundiera en un conflicto cuando la atención internacional estaba pues sobre México. El presidente Díaz Ordaz se había opuesto durante la gestión de López Mateos a traer la sede de la Olimpiada y aducía dos razones. Una, se gasta mucho dinero, no estamos para gastar ese dinero. Y segundo, estar en el ojo de la prensa internacional los expone, ¿no? A que haya aquí, digamos, conflictos, intereses diversos se manifiesten en beneficio de ellos y perjudiquen la imagen de México. El hecho es que cuando va llegando mayo, junio, pues aquí se le empieza a borronear la página. Ujú. Entonces uno podría decir, si el gobierno es tan consciente de que ese riesgo existe, primero va a ser muy cuidadoso de que no surja. Segundo, si surge, va a actuar con rapidez y eficacia para que no cunda, ¿no? Y lo que vemos es que surgió, pues que no estaban atentos Y cundió. y cundió. Y a quienes anduvimos ahí nos consta que en buena medida cundió porque desde el poder lo incentivaron, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se trataba de apagarlo o de incendiarlo? ¿No? La duda está. Y la pregunta es, ¿a qué intereses respondían las diferentes partes? ¿No? Se supone que el poder constituido, pues no le convenía que surgiera esto. Y entonces, ¿por qué no estuvo vivo y surgió? Bueno, porque las cosas pasan, bueno, pero ¿por qué de alguna manera contribuyó, ¿no? A alentarlo? Hasta que, como tú dices, termina en un zipizape en Tlatelolco, ¿no? Esa es la pregunta para el régimen. Pero por otro lado, tienes a los participantes, insisto, ¿no? Yo que andaba ahí, ay Dios, yo que andaba ahí de curioso, pues hay muchas cosas que no coinciden, ¿no? Del otro lado, ¿quiénes eran los que movían la cuna, ¿no? La juventud comunista, ¿quién? ¿No? Los maestros universitarios. La duda, el eje del conflicto estudiantil fue la UNAM o el POLI, ¿no? La UNAM siempre se ha, no digamos, achacado casi la maternidad del movimiento, pero yo tengo la impresión derivada de lo que vi, que en realidad el eje fue el POLI, ¿no? Yo concuerdo. El señor rector se trepó en el movimiento, ¿no? Bueno, uno pensaba, el rector finalmente es una autoridad. Si está ocurriendo todo eso, que el rector no podía hablarle al secretario de Gobernación y decirle, oye, arreglemos esto, ¿no? A mí se me está desequilibrando la universidad, ¿no? No podía hablar con el presidente que había sido su compañero de gabinete. Señor presidente, pues aquí lo que está pasando ya me ha inquietado mucho la universidad, ¿qué hacemos, no? Y el qué hacemos es plural, ¿no? Porque ni el presidente, ni el secretario, ni el rector eran estudiantes ni manifestantes. Entonces, ¿de qué lado estaban? ¿No? Entonces vuelve a ser ¿de qué lado estás? ¿No? Y entonces, siempre que se plantea un ¿de qué lado estás? Quiere decir que hay un interés en conflicto. La pregunta es ¿de qué lado de qué? ¿No? Pues como dice el dicho, si hay guerra hay botín. Entonces la pregunta es, ¿los que pelean de qué lado están? Ujú. ¿Detrás de qué es lo que andan? ¿No? El hecho es que hay una bronca, ¿no? Y la cosa queda oscura. Suscribo lo que tú dices. Yo creo que el 68 no se ha aclarado de manera
suficiente, ¿no? Creo que se apagó, se decidió echar tierra en el asunto, cada quien dio su versión. Para los estudiantes, llamémosles así, el 68 fue una masacre que mostró el poder represivo del gobierno y del Estado y de los militares, ¿no? Esa es la mitología de la izquierda, ¿no? De parte del régimen, pues fue un malhadado incidente, ¿no? Manipulado por unos, digamos, intereses extranjeros que hubo que sofocar, pues para estabilizar al país en un momento delicado. Y la pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? Ahora, no es cosa de que sea negro y blanco, pero como tú dices, valdría la pena analizar con cuidado para poner las cosas en su lugar. Pero bueno, el 68 está ahí y es uno de nuestros asuntos pendientes. Cada vez que hay un clima de tensión, se repite, ¿no? No despierten al México bronco, ¿no? La pregunta suena amenaza, ¿no? Cada vez que alguien dice cuidado porque ya saben que, ¿no? Si se meten conmigo, la pregunta es ¿de qué nos estás amenazando? ¿No? O sea, quieres amenazarnos y para eso aduces, ¿no? Que hay una cosa escondida ahí, ¿no? Con la cual nos quieres atemorizar. Ahora, lo curioso es que logran atemorizar. A ver, volvamos, el 68 por lo que haya sido, dejó una huella, ¿no? El Estado como institución, ¿no? Pues tiene unas obligaciones de actuar como Estado, ¿no? El Estado no puede sumarse al desorden porque entonces ¿quién pone el orden? No puede, no debe, ¿no? Y por tanto tiene una responsabilidad que acometer. En un mundo de leyes, la responsabilidad del Estado es hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, si tú tienes, digamos, eventos que alteran la paz pública, generan inquietud y eso tiene consecuencias negativas, infringen la ley, pues desde el punto de vista de la ley, el Estado debe simple y sencillamente cumplir la ley. Y por eso existe la legítima ejercicio de la fuerza. Pero el 68 daría la impresión de que después de que fue acusado por ser un déspota represivo que mató miles de gentes, ¿no? Porque eso quedó en el inconsciente colectivo. Entonces, de ahí en adelante, los siguientes gobiernos tomaron esta muletilla de yo no soy represor, ¿no? Como si fuera, digamos, una virtud. O sea, usted tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley. ¿Quiere decir que si suceden eventos de este tipo, usted no va a hacer cumplir la ley? Eso quiere decir, ¿no? Bueno, es que no soy represor, está bien. Yo no estoy diciendo que mate, ¿no? Simplemente haga cumplir la ley. Hay fuerza pública, hay instituciones encargadas, especializadas para poder establecer el imperio de la ley. Si usted abdica sobre pretexto de que eso sería malo, usted mismo se está avergonzando de la ley. Pues, ¿cómo es eso? Claro. O de otra ¿Qué manera, protestó cumplir y hacer cumplir? Entonces, ¿para qué la... o la otra interpretación es, usted protestó cumplir la ley, usted es el ejecutor responsable de cumplir la ley. Y a la hora de la hora quiere decir que usted está por encima de la ley, porque ahora resulta que la ley está mal, ¿no? Entonces la virtud usted la representa. O sea, otra vez, ¿no? Estos terrenos grises, ¿no? ¿En dónde está la frontera entre la ley y la no ley? Pero lo que es un hecho es que desde entonces los gobiernos han tenido una actitud, digamos, en buena medida omisa, ¿no? Para hacer respetar la ley. Hemos llegado al punto en el que estamos viviendo, ¿no? Si lo que pasa es que el territorio mexicano está gobernado por narcos o no narcos, pues es un detalle respecto del tema general. No está habiendo paz pública estable. Eso es el hecho, ¿no? Si los malos son A, B, C, ¿no? Si los malos son malos por naturaleza, si los malos son malos porque los manipulan, ¿no? Pues es una discusión menor. La pregunta es, ¿y el Estado dónde está? ¿No? Todos los días tenemos muertos, todos los días, ¿no? Todos los días tenemos desaparecidos. Y eso es la prueba de que no estamos viviendo en el marco de la ley.
Y entonces, ¿dónde está el Estado? Respuesta, es que nosotros no reprimimos. Ah, caramba, ¿no? Usted se niega a cumplir con una de sus responsabilidades. Qué bonito, qué bonito. Pero lo curioso es, lo hago por el bien. Claro, todo el que actúa siempre tiene que justificar su actitud, lo hacemos todo, ¿no? Y claro, no importa qué hagamos, siempre decimos que lo hacemos por el bien, Claro. siempre, ¿no? De ahí que la palabra bien que a mí me da ñañaras, precisamente por eso, ¿no? No hay cosa más prostituida que el bien, ¿no? Todo mundo es representante del bien, me doy, bueno, pero a esa, digamos, temor de ejercer la ley, a partir de los eventos del 88, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, había habido una reforma política. Yo sigo insistiendo en que la reforma política promovida por Reyes Heroles fue progresiva, ¿no? Y estaría dispuesta a argumentar en su favor, ¿no? Pacificó al país, liberó presos políticos, le dio presencia a los partidos minoritarios, les ofreció una cuota alícuota, tal porcentaje de votos, tal porcentaje de representación del legislativo. Creo que fue una reforma progresiva, ¿no? Así lo considero. Y los datos así lo, digamos, Lo a mis ojos corrobora. lo corroboran, ¿no? La pregunta es, ¿y qué pasó con la reforma política? ¿Por qué desde el gobierno provino una contrarreforma política? Es contradictorio, ¿no? Mi interpretación, le he dicho desde siempre, ¿no? El joven Bartlett, ¿no? Tenía motivaciones personales que nunca ha dejado de lado de ocupar la presidencia, es una obsesión en él, ¿no? Y si ahora que tiene 81 años o 91, no sé, 91, 90, ¿no? Daría la vida por ocuparla como las Juray en 47 minutos, ¿no? Imagínate hace 50 años. No, 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 no. Entonces, pues obviamente, ¿de dónde sacó la lección? Pues hizo lo mismo que Echeverría, ¿no? Vamos armando una bronca, vamos alimentando la bronca, ¿no? El presidente, pues yo tengo influencia con él y le voy a decir, la situación está peligrosa, lo voy a preocupar. Y él me va a preguntar, porque se supone que él confía en mi juicio político, ¿qué está pasando? Respuesta de Bartlett, pues es que estos viejitos de Reyes Heroles y Olivares Santana decidieron regalarles poder a las minorías, ¿no? Para ser populares. Y claro, pues estos ya se tomaron, ¿no? El chirrión por el palito y quieren abusar. Entonces hay que ponerlos en su lugar. Miguelito, ¿no? Que era chiquito, ¿no? A lo mejor como economista supo, digamos, lidiar con la situación que heredó. Pero el simple hecho de que haya aprobado la reforma del 86 indicaría que sí se dejó intimidar. Ujú. De otra manera, no se explica que Manuel Bartlett haya promovido una contrarreforma. ¿Por qué contrarreforma? ¿No? Porque lo que se había avanzado fue para atrás, ¿no? No quiero entrar en los Le detalles. cerró la puerta en las narices a las Sí, oposiciones. en pocas palabras, ¿a dónde vas, chato? ¿No? Bueno, Ujú. es que ya habíamos, ¿no? Para atrás. Obviamente, pues eso generó una respuesta, digamos, inquieta y violenta en la oposición. Pues, ¿qué es esto, no? Y entonces, a medida que se acercaba la siguiente elección federal, que era el 88, ¿no? Pues ante esta actitud belicosa, ¿no? Que vamos para atrás respecto a la reforma política, pues tenemos que ir para adelante, ¿no? Una actitud, digamos, proactiva, ¿no? Y entonces lo que ocurre en la noche de la elección, ¿no? Pues es la tormenta perfecta, ¿no? Un clima donde la concordia se ha roto. Un presidente que ya está atemorizado y por eso aprueba la contrarreforma política. Un secretario de gobernación que aspira a ser candidato, ¿no? Al final del año 87 se le cae su aspiración. No hubiera sido recomendable que el presidente, en uso de una mínima prudencia, ¿no? Hubiera, digamos, removido a Bartlett y dándole una responsabilidad muy, digamos, importante, ¿no? Y sacarlo de un juego en el cual participar
era entendible que le fuera personalmente molesto, ¿por qué lo deja? ¿No? Pues es una impertinencia, ¿no? Es pedirle al exnovio de tu novia que organice la boda. Oye, pues, Posiblemente por miedo. No tenía la ¿no? estatura o el valor de decirle, Manuel, te vas a tal lado, ¿no? Sí. Necesito la cartera. Yo sé perfectamente que tú tenías expectativas, lo entiendo, finalmente la situación se resolvió, entiendo que para ti debe ser una situación difícil, yo lo entiendo, ¿no? Y sería cruel de mi parte, ¿no? Encomendarte en esas condiciones, ¿no? Echarte la responsabilidad de conducir el proceso electoral, cuando todo te va a recordar, ¿no? Que tu ilusión fue fallida. Pues es sentido común. Pero bueno, el renovador Mordar, donde tenía el sentido común, nunca se lo he encontrado. Yo nunca se lo he encontrado, ¿no? Entonces, como tú dices, la noche de la elección, donde está el presidente, no aparece. Ujú. El secretario de Gobernación adopta la actitud pasivo-agresiva de Bueno, con la pena, ¿no? Sí, perdón, Pepe, ni esa noche ni los días subsecuentes. así Ya es. no volvió a aparecer. No, no volvió a aparecer, ¿no? El secretario de Gobernación adopta la actitud de, pues, ¿quién lo iba a pensar, no? Por un lado, señor presidente, pues yo ya le había anticipado que estas cosas podían pasar, por eso promovimos la ley. Imagínense si no promovemos la ley, hubiera estado peor, ¿no? Esta oposición ve cómo está ¿no? De Mm. conflictiva y broncuda, ¿no? Hasta el punto que una gente nuestra como es Cuauhtémoc se fue con ellos, imagínense, ¿no? Para justificar la promoción de la ley que hizo. Pero entonces en ese momento él dice, pues con la pena, ¿no? ¿No? Y frente a todo esto, ¿no? Los candidatos, Cloutier, ¿no? Pues encolerizados diciendo, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? Cuauhtémoc diciendo, ganamos nosotros y nos robaron, ¿no? Y el candidato del PRI diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues es una situación realmente muy irregular, ¿no? Es una gran irresponsabilidad del Estado, ¿no? Haber llevado la elección a esa situación de incertidumbre. Frente a esa situación, en la que no es difícil pensar que el candidato, lo menos que pudo sentir fue preocupación, vamos a ponerla ahí, ¿no? ¿Yo ahora cómo maniobro? ¿Yo ahora qué hago? ¿No? Entonces tiene dos alternativas. Una es defender enérgicamente la legitimidad de su elección, lo cual hubiera sido echarle gasolina al fuego. Y la otra es decir, bueno, ustedes han mostrado inconformidad con la elección, yo me sumo, entonces dejen que llegue y nos juntamos para hacer una nueva ley que resuelva este malhadado acontecimiento, ¿no? Con lo cual, pues se sumó, ¿no? En pocas palabras, se puso del lado de los quejosos. Visto así, ¿cuál sería la sensación del quejoso? Pues gané, Ya ganamos, claro. ya ganamos, ¿no? Ya olvídate de si gané y me robaron, ¿no? Por lo pronto, lo que están haciendo muestra, ¿no? Que probablemente, como he dicho, gané y entonces sienten mal y por eso ya echaron para atrás, pero ganamos, ¿no? Y entonces viene ahí, ¿no? La reforma. Salinas ofrece para cambiar el tema de la plática, vamos a hacer una nueva ley. Y ahí sale una interpretación que yo creo que corre a cargo de los quejosos, ¿no? A ver, una cosa es que lo que vimos fue un desatino de la jornada electoral que ensombrece los resultados, ¿no? Que así se hubiera podido frasear y preguntarse, ¿este hecho es producido por la reforma política del 77 o por la contrarreforma? ¿O en qué proporción el uno o el otro? Porque si queremos arreglar el entuerto, tenemos que definir dónde está el entuerto. Sin embargo, en ese momento lo que hace la oposición, entendido los que no eran gobierno, ¿no? Fue tomar una visión maximalista. Todo está mal. Claro, porque además, mi querido Pepe, si todo está mal, puedo exigir más. Exacto. Entonces yo tenía que crecer el monstruo, la maldad,
es inmensa y por lo tanto mi reclamo es igualmente inmenso. Así es, ¿no? Si hubiera habido, no voy a hacerle el elogio del punto medio, pero digamos, si hubiera habido un análisis más sereno, claro, los ánimos estaban muy caldeados, hubiera sido deseable decir, a ver, ¿qué salió mal? ¿No? Vamos a arreglar eso, ¿no? No, la visión fue maximalista y a uno se le antoja pensar, ¿no? Si la contraparte ya se ve atemorizado, pues es momento de tupirle, pues cualquiera lo hace así, ¿no? Claro, Entonces la respuesta de la oposición está mal todo, ¿no? Los órganos electorales, está mal el padrón electoral, está mal la geografía electoral, está mal la ley electoral, está mal, está mal, está mal, ¿no? La actitud de Salinas frente a eso es, yo estoy abierto a lo que plantee, ¿no? Y entonces ahí empezó, ¿no? Una suerte de ciclo ciclotímico, ¿no? Llevamos 19 reformas electorales. Entonces, o la realidad se mueve muy rápido, ¿no? O lo que pasa es que ha habido una inestabilidad. Y la inestabilidad del marco que estamos interpretando suele acompañar a estos fenómenos de debilidad, ¿no? Y abuso, ¿no? De repente la fuerza pendular, ¿no? Agarra para acá, entonces ahora vamos para acá, ahora vamos para acá. 19 reformas, carajo. Entonces, eh, pero finalmente termina además abrimos una beta muy, muy interesante. Ahí encontraron que si combatían los resultados electorales hablando de fraudes o de lo que fuese, pero señalando que estaba mal el proceso electoral, sí, podían volver a abrir, como la CENTE ahora, una nueva mesa de negociación así y es, exigir cada vez más así es. poder, espacios, cargos, dinero, lo que quieras. Todo, todo, claro. Ahora, yo lo entiendo, ¿no? Cualquiera de nosotros, por lo menos en nuestro marco en la cultura mexicana, ¿no? Si tenemos, utilizando la expresión, una bronca esquinera, ¿no? Si tú estás viendo la bronca, rápidamente te das cuenta quién va a ganar, ¿no? Pues el que se crece, ¿no? Y le tupe al otro, ¿no? A no ser que de repente el tupido se vuelva a crecer y se imponga sobre el otro. Pero desde un principio se ve quién va a ganar, ¿no? ¿No? Cuando el que le tupe hace que el otro se agache, como dice el dicho, ya se agachó, ¿no? Y el que se agacha se le ve, eso es nuestra cultura popular. Ujú, En ujú. este caso se agachó, ¿no? Pues a tupirle. Todos durante todo el sexenio, ahora vamos a pedir esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Salinas logró cambiar la plática, sí. Empezó siendo un presidente muy cuestionado en su legitimidad y terminó siendo el patrocinador de las reformas democráticas, ¿no? Bueno, diríamos que le convino, ¿no? Le convino adoptar esta actitud de obsequiar lo que los otros pidieran, Claro, pero al mismo tiempo, ¿no? Creció a las exigencias de la contraparte. claro. Ahí hay un detalle Y además importante. fijó un camino, mi querido Pepe, ¿no? Claro, Los claro, siguientes presidentes, ante cualquier reclamo, pues ofrezco una nueva reforma política. Y los que pierden la elección, pues piden una reforma política. claro, claro. Entonces, Yo, él de alguna manera dijo, la forma de solucionar los problemas es ofreciendo reformas políticas. Y como dices tú, pues ya llevamos 19 más la que sí, viene, ¿eh? permíteme poner un ejemplo que no es político, sino que es clínico, pero a veces los ejemplos ayudan, ¿no? Ujú. Tuve una paciente, una mujer guapa, ¿no? Que vivía atemorizada. Ese era el tema, ¿no? Y el temor es que desde que se vinculó y se hizo novia de su después marido, ¿no? El marido le dijo, yo te conozco muy bien, ¿eh? Te adivino, ¿no? De tal manera que por más que tú quieras ocultarme algo, yo lo sé, ¿no? Y la otra compró el miedo, ¿no? Entonces a mí me decía, le juro que no hago nada ilegítimo, ¿no? Pero la mirada de mi marido me atemoriza, ¿no? Entonces no sé cómo calmarlo,
Dije, ¿y por qué compró el miedo? Porque él me dijo que él me conoce muy bien. Pues cualquiera dice eso, ¿no? De verdad, o es una amenaza para que usted se la crea. Pues se la creyó, ¿no? Y la mujer vivía apanicadísima, ¿no? No solo de no hacer nada incorrecto, que según ella no lo hacía, sino no de hacer, de no hacer nada que le pudieran reclamar o que pudiera ser visto como algo incorrecto. Vivía en el terror, ¿no? Tenía ganas de comprarse un vestido, pero que le iba a decir, ¿y ahora por qué te compras un vestido antes quedando bien con alguien? Tenía miedo de decirle, voy de compras y por qué tan interesado en salir en la tarde, ¿no? Tenía miedo de hacer nuevas amistades y qué son, es que de qué se trata, ¿no? Lo que el otro logró fue atemorizarla de entrada y tenía un control terrible. Y ella no hallaba la forma de restablecer su tranquilidad, ¿no? Porque el otro lo sometió a un régimen de duda, ¿no? Digas lo que digas, yo te conozco muy bien, ¿no? Y por tanto, no trates de ocultarme nada porque yo todo lo sé. Imagínate comprar ese temor. Bueno, volvamos a lo público, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, en ese momento la oposición encontró un camino, ¿no? Es cosa de gritar y decir, ustedes me robaron, ¿no? Y mira, ¿no? A ver, sentémonos y hablamos y lo que ustedes quieran. Pues encontraron un camino. Claro, se puede decir que lo que estamos haciendo es una interpretación chabacana de un hecho político de mayor dignidad. Se puede decir que la oposición reclamaba con justeza y justicia lo que era cierto y no solamente baladronaba. Bueno, caben las dos interpretaciones. Pero hay un pequeño detalle que vale la pena, ¿no? Se crean las mesas de negociación. Y ocurre un detalle peculiar. Hay algunos personajes de la izquierda, ¿no? Que se dan de baja de las formaciones políticas en las que militaban. Se cambian de camisa y aparecen como especialistas en derecho electoral, Ujú. ¿no? Me parece sugerente, ¿no? Pues si ustedes son militantes de la izquierda, ¿como por qué renunciar a su militancia? No, pues es que el momento ahorita reclama especialista en derecho electoral. Yo lo entiendo, pues consigan a uno, ¿no? No es que ya nosotros nos convertimos en especialistas. Allá hay una cosa interesante, ¿no? No digo no, porque sé que se van a echar encima, pero pues es cosa fácil de revisar cuáles son los que en su momento dejaron de ser militantes de un partido para convertirse en especialistas neutrales, ¿no? Y No además, es necesario. estos especialistas tenían, igual que las oposiciones, no más que ya desde el lado del especialista, de decir que la cosa estaba tan grave y tan mal que requerían de sus trabajos y de sus conocimientos. Así es, Y entonces se enriquecía aún más la explotación, ¿no? De exactamente, chantaje. exactamente. Ahora, Salinas logra cambiar el tema y termina como realmente un promotor de la democratización. Pero ese presidente que termina fuerte, ¿no? Pues el hecho es que de repente le estalla Chapas. Luego le matan a su candidato. Luego le matan a quien estaba, digamos, postulándose un camino de ser líder de la Cámara, ¿no? Y termina pues muy maltrecho, ¿no? Desde entonces Salinas, ¿no? No ha dejado de tratar de dar explicaciones, ¿no? No me han dejado explicar. Lleva 20 años pidiendo ser escuchado, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? El malo que había sido, que dejó de serlo, ¿no? Pues volvió a ser el responsable del error de diciembre, ¿no? Ahora, pongámonos en el siguiente. Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo, su historia no muestra que él tuviera la ambición de ser candidato presidencial. La circunstancia lo lleva a esa posición. Primero, ser candidato en esas condiciones, no creo que sea coser y cantar, ¿no? O Ujú. sea, yo voy a sustituir al candidato asesinador. ¿En qué me voy a meter? ¿En qué me estoy metiendo? ¿No? Si lo mataron por ser el delfín del anterior, pues yo voy a ocupar el mismo papel.
Si lo mataron por ser priista, pues yo soy priista. Si lo mataron por ser el que va a ganar, pues yo aspiro a ganar. Ay, nanita, ¿no? Bueno, pues no es difícil pensar, ¿no? Que en su fuero interno tuvimos un candidato y un presidente atemorizado, ¿no? Pero por si fuera poco, como tú dices, ¿no? No llega Navidad, ¿no? Y se le cae la economía, ¿Sí? ¿no? Ay, ¿no? Y ahora, ¿no? Y entonces es acusado, entonces él dice, no fui yo, fue el otro dice, no fui yo, fue aquel, ¿no? Entonces ya llevamos tres, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Cedillo. Cedillo entendió que el camino para sortear eso es ofrecer una mesa de negociación, ¿no? Pues entonces siguió el camino, a ver, jóvenes, siéntense y nos ponemos de acuerdo. Estoy ocupado con lo de la economía, pero me interesa mucho esto, entonces vamos a hacer. Entonces, la reforma 4, la 5, la 6, la 7, y ahí aparece el dinero, no había aparecido, ¿no? Y el dinero tiene una justificación buenísima. Los partidos políticos son órganos de interés público, por tanto, pues tienen derecho a que el capital público les apoye en su tarea, ¿no? Segundo, darles dinero público inhibe la posibilidad de que se financien con dinero mal habido. Y tercero, si se les da dinero público, pues digamos, la autoridad va a vigilar y fiscalizar su ejercicio, ¿no? La contraparte dijo, sí, 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 fiscalicen lo que quieran, pero a mí me da lana. Y por lo pronto ganaron lana. Entonces ganaron un protagonismo, ganaron la mano, como se dice en dominó, ¿no? ¿Quién va ganando? Los de enfrente, ¿no? Y ganaron dinero. Hay un momento en el que Cedillo, en una frase peculiar, dice que él aspira a una reforma definitiva. Una posible manera de leerlo es ya, por favor, jóvenes, ¿no? Pónganse de acuerdo esta y ya, ¿no? Pues no se le hizo, porque también fue una y la otra y la otra y la otra y la otra, ¿no? Llega el compañero Fox, convencido de que él es la solución para el país. Yo no sé quién le dijo que iba a ser la solución, ¿no? No creo que su mamá siquiera, ¿no? Porque su mamá, me acuerdo muy bien, cuando fue electo, le entrevistaron y le preguntaron qué sentía ser la mamá del candidato ganador. Y palabras de la señora dijo, ojalá que lo haga bien. Así es que no estaba muy seguro de que Algo le sabía. le deseó, ¿no? Bueno, el grandote, el de Levilla, dijo que el asunto de Chapal lo resolvía en un cuarto de hora, ¿no? Bueno, como tú dices, ¿no? Una vez llegado, ¿no? Pues ya no sabía dónde meterse, ¿no? Y entonces en el camino, ¿no? Envalentonado, pues él está en deuda con el PAN porque le arrebató la candidatura, ¿no? Entonces tiene que mantenerse el primero de la oposición. No puede voltearle la espalda al PAN que le dice quién te prestó la licencia de manejo, ¿no? Y en ese contexto, él dice que él no va a permitir que López Obrador llegue, ¿no? Del otro lado, López Obrador, que había venido ahora sí que del trópico, ¿no? Y se había dado cuenta, ¿no? De que la izquierda había postulado a Cárdenas en 88. Si lo volvió a postular en 94, es que no tenían otro, ¿no? Y lo volvió a postular en 2000, pues no tenían otro, ¿no? Entonces llega el otro y pues es claro decir, pues la candidatura está agotada, aquí estoy yo. Y empieza a llamar la atención de los periodistas y a convencerlos que su dinamismo, su sangre fría, su capacidad comunicacional, su atrevimiento, etcétera, 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 es el hombre ideal. Los enamora, ¿no? ¿Qué es lo que los enamora? Que es broncudo, Sí. no se atemoriza, ¿no? Y dice lo que se le pega la gana y amenaza en lo que se le pega la gana, ¿no? Tiene eso, es broncudo, ¿no? Si lo ponemos adelante, ¿no? Pues esa es la cultura nacional. A la hora de una bronca, ¿quién pones adelante? ¿No? ¿Al civilizado? No, no. Pones a aquel cuate que inspira miedo, que fue lo que él lo hizo. Ahora, él tenía la personalidad para hacer eso. Yo siempre he sostenido que López Obrador es un psicótico, ¿no? Psicótico delirante, y los trastornados con ese trastorno tienen esa vis, son muy atractivos, ¿no?
precisamente porque son desinhibidos, precisamente porque son atrevidos, precisamente porque se extralimitan, precisamente porque no tienen sentido de la proporción, ¿no? Encantan a muchos por su atrevimiento, los encantan, ¿no? Al mismo tiempo que polariza en el otro lado, hay gente que pues ese atrevimiento no le inspira confianza y por tanto divide a la población. Pero ahí estuvo la coyuntura para que López Obrador, ¿no? La izquierda necesita un valentón, aquí estoy, ¿no? Y la izquierda Además, se ve. saliendo de un personaje que además de que ya había tenido tres candidaturas a la presidencia de la República, pues es un personaje bastante apocado, tranquilo, ecuánime, ¿no? Frente a este torbellino, pues obvio. Ricardo de las había aportado el nombre, ¿no? Si quieren les presto la placa, ¿no? Ujú. Pero tiene un coche de 2 cilindros, ¿no? Bueno, pues presta la placa, ¿no? En cambio, este dijo, no, hombre, yo tengo un tractor, no necesito placa, ¿no? Yo tengo un tractor. Y lo que mostró fue eso, ¿no? Invadía las plantas allá, traía gente desde Tabasco para acá, ofrecía tener pruebas y a la hora presentaba maletas vacías, ¿no? Pero se atrevía, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Ahora, el compañero Fox le monta todo el desafuero, ¿no? Obedeciendo su intención de que no lo va a dejar llegar, lo cual le da al otro, ¿no? La muletilla. A Cárdenas, ¿no? Le robaron la elección. A estos me quieren robar la candidatura, ¿no? Pues es la misma denuncia, ¿no? Se han vuelto peor que antes, ¿no? Véanlos, véanlos, ¿no? Y además me temen. Temen. Y por eso se me atraviesan rateros, ¿no? Me quieren robar la candidatura. Cuando Fox ya lo tiene desaforado, lo suelta. Entonces, ¿quién fue el primer promotor de la campaña política de López Obrador? Vicente Fox, ¿no? Sí. ¿No? Pues sí, ya ven, ¿no? Este me quiso atravesar y tan era insuficiente que le echaron para atrás. Ahí está la prueba. Si tenían caso fundado, no se hubieran echado para atrás. Lo echaron para atrás, eso prueba mi dicho de que era un invento, ¿no? Esa fue la mejor campaña, ¿no? Ahí cabe la pregunta, ¿por qué se echó para atrás Vicente? Cabe nuestra hipótesis, ¿no? Le dio miedo, ¿no? El otro, ¿no? Para amacizar, ¿no? Acusa de que el que salió es ilegítimo, con lo cual ya lo mete en el conflicto. Entonces, Fox, ¿no? Es antidemocrático porque me robó la candidatura. Y el otro es espurio porque me robó el triunfo, que seguro yo tuve, ¿no? Por segunda vez hay un candidato que dice haber ganado, ¿no? Pues suena curioso, ya encontraron el camino, ¿no? Hay gente que dirá, ¿cómo me atrevo a afirmar eso y por qué no? Mm. No cabe la posibilidad. Ellos dirán, ganamos y nos robaron. Yo digo, bueno, cabe la posibilidad lógica de no ganaron y ellos dicen que ganaron. Bueno, vamos abriendo las urnas, ¿no? A ver qué pasa. No, 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 las urnas no se abren. ¿Cómo que no se abren? No, 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 mejor ahí déjala. No, otra vez lo mismo, mejor ahí déjala. Entonces llega Calderón. ¿En qué condiciones llega Calderón? Pues contra la pared, Sí. contra la pared. Tiene que tomar posesión entrando por la puerta de atrás, por el sótano, ¿no? Contra, ¿y Parece ahora qué así, hago? como ¿Y de... ahora qué hago? Sí. ¿No? Toma posición con reforma ocupada. No puede tomar posesión. Entonces, atemorizados, Miguel, Carlos, Ernesto, Fox y Calderón. Llevamos 5, ¿no? Una vez que eso, pues entonces no resulta extraño, ¿no? Que él dijo, ¿cómo muestro poder? ¿No? En su momento se celebró mucho que Salinas, para mostrar que tenía el poder, metió a la cárcel a la compañera Elvester, ¿no? No, 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 a la quina. A la quina, sí. Es un acto así de fortaleza. Se rumoró, cabe la posibilidad de que Calderón dijera, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues le declaro la guerra, ¿no? A los malos, ¿no? Él dice, que ciertamente es otra interpretación, me atreví a ejercer el imperio de la ley. Cabe esa interpretación, ¿sí? ¿No? Si a intenciones vamos, a lo mejor esa fue la suya.
Pero otra manera de interpretarlo, él necesitaba un acto de fuerza, ¿no? Y pensó que era recomendable, ¿no? Per se y también para su presidencia, ¿no? El hecho es que eso que detonó, pues algo falló, porque lejos de lograr abatir de alguna manera, lo que hizo fue purgar el asunto y distenderlo, como todo contagio, ¿no? Si Ujú. no acabas con el mal, pues lo riegas, Lo ¿no? riegas, claro. Lo riegas. Ok. Y entonces en esos estamos, ¿no? Cuando viene el compañero Peña, ¿no? El compañero Peña nunca pensó ser presidente, ¿no? Si bastaba verlo, basta verlo, ¿no? No es un hombre que imponga respeto ni temor a nadie, ¿no? Y es muy claro que el compañero Peña fue hecho presidente por tres personas, ¿no? Que tenían una motivación personal. Montiel había querido, ¿no? Fue el que lo hizo gobernador. Montiel quiso ser candidato, no pudo, pues entonces hizo candidato, ¿no? Necesitaba alguien que le, digamos, articulara un programa de gobierno, ¿no? Pues entonces echó mano de Videgaray, que sin duda cumplió ese papel, ¿no? Él fue el presidente, de hecho, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Pues echó mano de alguien que ya le había ayudado en la campaña, que era Televisa, ¿no? Pues entonces el gerente de las relaciones públicas y la comunicación social Televisa. Y entre los tres armaron una presidencia, ¿no? Ahora, para dotarla de contenido, ¿no? Pues entonces dijo, una buena cosa, ¿no? Sería hacer reformas estructurales. No pongo en cuestión la idoneidad de muchas de ellas, ¿no? Sino simplemente subrayo que como estrategia, esa fue su oferta, ¿no? Vamos a hacer reformas estructurales. Y logra, ¿no? La votación de PAN y de PRD. Del otro lado, el ofendido que reclama haber ganado y le robaron, ¿no? Pues ahora tiene un bocado de cardenal. Ella había dicho que el PRI y el PAN se habían matrimoniado en una relación ilegítima, ¿no? Entonces dijo, pues ahí están, ¿no? Los ilegítimos. Y ahora el PRD también. No, no. Pues entonces el PRI, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los malos? Eso, ¿no? Entonces, por definición, si los malos son ese, bueno soy yo, ¿no? Entonces, lo que hizo Peña fue ponerle la charola, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento de López Obrador? ¿No? Yo soy el heredero, ¿no? De las luchas campesinistas de los 60. Soy el heredero del 68. Soy el heredero del cuauhtemismo. Soy el heredero del 88. Soy el heredero. Bueno, pues él es el heredero de la Virgen María, ¿no? Y con eso vistió su manto, ¿no? Hasta la fecha, pues esa es la bandera, ¿no? Nosotros no nos parecemos a ningún otro, ¿no? ¿Te acuerdas el famoso dicho guadalupano? ¿No? No hizo esto con ninguna otra nación. Esa es la frase central del guadalupanismo, ¿no? No tal iter omnia nationes, ¿no? Es decir, no hizo cosas igual. Pues ese mismo dicho el observador, Sí, ¿no? Yo soy único, ¿no? Todos los demás son gachos y yo soy acá, ¿no? Yo soy el bueno. Y entonces se erige. claro. Ahora, Y te haría, merced a eso, logra llegar. mm, Entonces, ¿qué es lo que ha premiado? ¿No? Pues una, es decir, como decía, hay en nuestro vocabulario, sí son muy ricos, ¿no? Como decía, cría fama y échate a dormir, ¿no? Ese es uno de nuestros refranes. En este caso se podría decir, ¿no? Tú echa bronca y aprovecha el gane. Tú echa bronca, si el otro se agacha, te lo comes y ya, sí, ¿no? Entonces, finalmente eso es. sí. Y además, pues resultó que había una tara de agachones, ¿no? Te hago un señalamiento. Eh, Hoy sale Peña a decir que no han encontrado ni rastro de corrupción. Pues sí, pero él era el presidente y permitió que alguien que no tenía ninguna facultad constitucional en ese momento Así es. cancelara una obra pública
y tirara a la basura, destruyera capital social, capital de México, de patrimonio de la nación. Y se quedó calladito y nadie dijo nada. Otra vez le echó la bronca, dijo, voy a cancelar el aeropuerto, lo canceló y, y ahí, como hizo ver en los libros con los que se fotografió, pues mostró quién mandaba. Así es. Y a ver quién es el bueno que se me pone al brinco, ¿no? Y como tú lo has dicho también en otras ocasiones, bueno, tú ves que el propio presidente de la República se le arruga a este señor, pues más vale que nos Pues sí, guardemos, ¿no? pues sí. Además ya dijo que si le sueltan que si suelta el tigre a ver quién que él no lo va a amarrar, ¿no? Yo llego a un pueblo nuevo, ¿no? Unas preguntas de entrada es, ¿quién rifa aquí las tortas, no? Pues con fulano. O sea, las puedes ir, ¿no? Primera recomendación, no te metas con él, ¿no? No, 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 te ganas una bronca, otra vez, ¿no? Ganarse bronca ni de loco, a no ser que seas un broncudo que sabes atemorizar a los broncudos. Entonces sí, tu juego es echar bronca, Mm, ¿no? ¿Cuál es el secreto del buleador? Ese, ¿no? ese. Yo me burlo en la hipótesis de que se van a arrugar, ¿no? ¿Qué pasaría con el buleador si el otro le responde? Pues a lo mejor le baja. Claro, claro. Pero basta con que no le baje al primer grito, ya se comió al otro. Ya ¿Sí? se lo. Ahora, eso por lo que toca la lógica del chantaje, ¿no? La lógica del chantaje es así como cría fama y esta de a dormir. En este caso, el refrán es, ¿no? Tú échales bronca, ¿no? Di que todos son malos ojetes, etcétera, 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 ¿no? Y dilo fuerte y repítelo, ¿no? Y a ver cómo reaccionan. Si se agachan, ya te los comes. Ya. Ahora, hay otro tema que vale la pena traer a colación, que fue la temática, ¿no? Porque la bronca pudo haber tenido varios temas, ¿no? Pero curiosamente, a lo largo de estos años, el tema fue la democracia, Sí. ¿no? O sea, el San Benito, tú llegas y encuentras la discusión de qué están discutiendo. No, no están discutiendo que fulano mató al otro, no es un problema, dicen. Están discutiendo que Perengano le robó al otro, no. Lo que estamos discutiendo es quién es el demócrata. Es el tema, ¿no? Entonces ahí hay otra cosa. ¿Quién puso el tema? ¿No? Esa es otra cosa interesante. ¿Por qué es el tema que se puso de moda? Sí. Pues porque fue el tema de moda en el mundo, ¿no? Recordemos el libro ¿cómo se llama? De Krause, ¿no? Democracia sin adjetivos. Ese es el sueño, ¿no? Del cuarto de siglo último del siglo XX, ¿no? Ese es el vellocino de hoy, ¿no? Bueno, el mundo tiene muchos problemas. ¿Y por qué sí? Pues porque la intelectualidad, ¿no? Dijo que ese era el tema. ¿Sí? Porque esa era la moda. Realmente Exactamente, nos sumamos a una moda. Hay que exactamente, ser democráticos, pero además con una consideración, hay que ser democráticos con el modelo norteamericano, exacto, ni siquiera una democracia ajustada a las circunstancias de México, ¿no? exacto. Pero otra vez, ahí está otro rasgo de nuestra personalidad. Compramos modas, Claro, ¿no? Compramos modas. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la moda que estamos viendo, no? Si tú eres un personaje público, eres diputado, senador, ¿no? Este, cambia el vestido, ¿no? Sé contraicónico, sé provocador. O sea, ¿qué me recomiendas? Guaraches, ¿no? Guaraches. No importa que sean Ferragamo, pero guaraches, ¿no? Y luego ponte flores y, ¿no? O sea, esta mezcla entre indigenismo, pueblo primitivo, ¿no? Es lo que está de moda, ¿no? Entonces, sí. pues, Sí, y hay otra cosa que también se puso de moda. Tienes que ser agresivo. Si tú te subes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o en un meeting y tratas de razonar una idea
de discutir a favor o en contra de un cierto artículo, ¿no? Estás frito. Tú tienes que subir y a pegar, paz, paz. Si no, estás muerto. Pero aparte, la manera de legitimar eso es muy peculiar, ¿no? Digamos, imagínate que tú llegaras a un lugar y alguien estuviera actuando de una manera peculiar y justificara su acción, ¿por qué les farías? ¿No? Tú dirías, yo también soy Farías y yo no sabía que eso era de la familia, ¿no? Pero alguien dijera, no, nosotros somos tartamudos, ¿no? Porque la tartamudez es una virtud, porque es la virtud de los Farías, ¿no? Tú dirías, perdón, yo soy Farías y no creo que ser tartamudo sea muy bueno, ¿no? Me parece que es difícil entender un tartamudo. No, lo que pasa es que tú eres un Farías falso, ¿no? Porque alguien decreta, ¿no? Que ese rasgo, ¿no? Es valioso, ¿no? Pero ¿cómo lo impone? Por la bronca, ¿no? A ver, desviénteme, ¿no? No, no, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, es un contagio, ¿no? Y finalmente el contagio es la bronca, ¿no? Un día un taxista me dio un consejo y me parece muy acertado porque yo lo he probado. Iba yo en un taxi hace muchos años, iba yo a la universidad y en entrar a la universidad no hay semáforos, entonces de repente vinieron del otro lado y se le cerraron al taxista, ¿no? Entonces vi como el taxista de inmediato me dio velocidad y alcanzó al otro y se le atravesó, literalmente se le atravesó, ¿no? Y se bajó del taxi. Yo decía, híjole, ¿no? ¿Quién va a ganar? Pues vi como el otro, ¿no? Se bajó y le pidió perdón al taxista y había el taxista, ¿no? Y entonces me dijo, le doy un consejo, sí. Con alguien le haga algo, ¿no? Empiece usted, bájese primero. Se le acerca a la ventana y dice, órale, bájate, ¿no? Y verá cómo todos se arrugan. De verdad, hágalo. Dije, ¿y cómo lo achaca? Dice, es muy fácil, ¿no? Yo tengo manejando taxi muchos años, ¿no? Si a mí alguien se me baja primero y con esa decisión viene y se me pone aquí enfrente, ¿no? Y no me deja moverme y dice, bájate, yo presumo que tiene algo, ¿no? Que yo no sé. Por eso está tan seguro, ¿no? O trae un arma, o es karateca, ¿no? O es policía, ¿no? Pero esa seguridad a mí me intimida. Entonces, no importa lo que usted piense, a lo mejor le da miedo el otro, pero si usted se baja primero, segundo, acérquese al coche, aquí, ¿no? Y le toque y le dice, bájate, y verá cómo se arrugan. Yo lo he probado y sí es cierto. Ujú. Sí. Es Ahora, decir, tristemente, esto en política nos ha llevado a una situación de rijosidad que no nos lleva absolutamente a nada, porque la política requiere el respeto entre unos y otros. Y lo que está prevaleciendo, pues es el estilo Noroña, ¿no? pues sí, porque obviamente, ¿no? Quienes están en el poder establecen el privilegio y la doctrina que practican, ¿no? Entonces, si tú los criticas, van a decir, no, lo que pasa es que el estilo de hacer política de ellos, ¿no? Llámense fifís, neoliberales, malos, objetos, como sea, ¿no? Pues es la hipocresía, ¿no? Por eso visten con pretensiones nosotros. Por eso que es que hablan con cultura nosotros, ¿no? Bola de hipócritas, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Descalifican aquello con lujo de fuerza, ¿no? En lugar de decir nosotros opinamos y proponemos esto y estamos dispuestos a echar razón, no, es la vía de la fuerza, ¿no? Esto está mal y se acabó, ¿no? Si alguien me quiere contrastar, no solamente tiene que tener un argumento, tiene que gritar más que yo, porque entonces los argumentos son sustituidos por los gritos. Ujú. Y entonces se aplica lo que decía el taxista, ¿no? Quien grita primero grita dos Está veces. dos veces, Es sí. lo que estamos viendo. Sí. Ahora, Ahora, en esta tradición llevamos años con las modificaciones electorales, ¿no? sí. Una de las cosas que estamos viendo que se ve terrible es que estos compañeros hicieron efectiva la mayoría calificada.
¿no? Yo creo que sobra decir que el argumento que usó el tribunal para otorgar la mayoría calificada no procedía. Pero bueno, dejemos de lado el argumento porque de entrada nos van a decir que estamos mal, Sí, ¿no? somos unos hipócritas. Exacto. El asunto es que el tribunal, que es la autoridad competente, se los concedió. ¿Cuál es el alcance? Pues pueden aprobar lo que se les pega la gana, lo que se les pega la gana. Entonces ya con esa potestad, ¿no? Pues se han servido con la cuchara grande una iniciativa tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y no tenemos tiempo de comentarlas. Pero la que viene en el menú es la reforma electoral. Entonces, ¿qué podemos anticipar de la reforma electoral? ¿No? Pues si la nota ya la dieron, ¿no? No importa lo que digan, porque ya nos acostumbraron que dicen mentiras, ¿no? Entonces el mentiroso, ¿no? Puede intimidar a la contraparte, pero no pedir que le crean porque dice verdad, ¿no? Un buen mentiroso, ¿no? Sabe que si no le chistan es porque se agacha, ¿no? No porque tiene la razón. Un buen mentiroso sabe que miente, ¿no? Un mentiroso que cree que dice la verdad se expone a que lo contradigan. Entonces, un mentiroso, es bueno, dice, yo ya me impuse, pero lo de menos es si mi argumento es bueno. Yo ya me impuse, ¿no? Ahora sí que por mis huevos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Uno, pues van a decir que es por el bien de la democracia, ni modo que diga que no. Pero, ¿cuál es la idea que seguramente va a traer? Pues van a modificar la ley de tal manera, hacerle más difícil a que otros puedan derrotar. Está cantado, Claro, claro. Y ¿no? van a decir, por supuesto, que es lo más avanzado y lo más demócrata y es el respeto del pueblo, porque todo lo que hicieron los anteriores está mal. Pero en el fondo van a asegurarse que no haya quien por la vía de las elecciones les pueda hacer frente. Clarísimo. Yo veo los esfuerzos que están haciendo muchas gentes por eh, constituir nuevos partidos. El otro día me sorprendí porque me dijeron que eran casi 80 las organizaciones que estaban intentándolo, Sí, pero en realidad yo creo que se van a quedar, lo digo con el mayor de los respetos, se van a quedar con un palmo en las narices porque les van a cambiar la ley. Y en una de esas hasta los partidos prohíben, ¿no? Y son les van capaces. a quitar el dinero, con lo cual, pues obviamente les quitan un instrumento, ¿no? Por otro lado, van a desaparecer los de representación proporcional, con lo cual, ¿no? Las minorías van a dejar de pintar, ¿no? Y vamos a regresar a los diputados del partido del 63 por la figura de la primera minoría, ¿no? Entonces, bueno, pues van a entrar los que ganen y un porcentaje de los que lleguen en segundo lugar, para que sean testimoniales y legitimadores de nosotros. Más o menos por ahí lo Así van. es, así es, así es, sí, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendremos que aprender de esto que hemos hablado. Yo creo que hemos sido demasiado civilizados, urbanos, digamos, de urbanidad, ¿no? Este, no estoy pensando en que sea necesario levantarse en armas, ¿no? Pero que sí tenemos que cambiar eh, nuestro enfoque de cómo tratar con estos sujetos y aprender de aquellos a los que sí le tienen miedo, porque sí hay muchos a los que le tienen miedo, y ante ellos se doblan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta que la forma como habíamos nosotros aprendido la política eh, es una forma que ya ha cambiado, y que Veamos cuál ha sido la actitud o la constante
en quienes se sorprendieron con el triunfo del López Obradorismo, ¿no? La famosa muletilla, ¿quién lo iba a pensar? ¿No? Pero va a cambiar, va a cambiar. La frase es muy buena, ¿no? Porque cuando frente a lo que lo desmiente, el desmentido dice quién lo iba a pensar, la respuesta debería decir, pues tú, ¿no? Tu dicho lo que está confesando es que no lo pensaste, ¿no? Y tú eres el pensante y no lo pensaste, pues ¿Pensaste? estás confesando que no eres pensante, ¿no? Te creías pensante, ¿no? La pregunta, ¿quién lo iba a pensar? A ver, en esta comunidad, ¿quiénes son los que piensan? ¿No? Está la persona que hace trabajo manual, la persona que trabaja el mar, la persona, las diferentes. ¿Quiénes son los pensantes? Ustedes, ¿no? Entonces, cuando es quién lo iba a pensar, pues ustedes, ¿no? Que no se dedican a eso, ¿no? Pero esa es la muletilla, ¿no? Bueno, es que nosotros pensábamos de otra forma. ¿De cuál? El pensamiento solamente tiene dos finales, o acierta o se equivoca, no más, ¿no? Ujú. Es que yo pensé con buena intención. La pregunta no son las intenciones. La pregunta es, ¿acertaste o ¿Pensaste o fallaste? no? Fallaste, entonces estabas equivocado, se acabó, ¿no? Pero otra vez la justificación del débil. El débil siempre busca justificarse, ¿no? Me equivoqué, pero fue llevado por las buenas intenciones, te equivocaste. Bueno, es que yo, no, yo nunca pienso mal, te equivocaste, ¿no? Es que está mal ser sospechosista, te equivocaste, ¿no? Pero una característica del débil, ¿no? Es que no acepta que se equivocó, ¿no? Sino justifica como un acierto el haberse equivocado. Haberse equivocado. Entonces, como ya no lo puede sostener como un acierto fáctico, ¿no? Introduce la moral. Bueno, me equivoqué, pero llevado por el bien, ¿ves? Otra vez, cuando aparece el término bien, a mí me escuece, ¿no? Cuando aparece la fe, la esperanza y la caridad, yo ahí me bajo, ¿no? Porque son el recurso de los débiles. Sí. Los débiles siempre tienen que haber, ¿no? De lo trascendente. Entonces, quiere decir, a ti te da por fracasar en las cosas, ¿no? Entonces, por eso tu muletilla es, quedas mal aquí porque quedas bien allá. Pues vete para allá, ¿no? La pregunta es, ¿quién gana aquí? ¿No? A mí no me interesan los que ganan allá, la verdad, ¿no? Entonces estamos en este momento, ¿no? Ante, llegaron al poder, ¿no? Básicamente, ¿no? Digamos, con una estrategia, ¿no? Que fue, tú acusa y gana camino, ¿no? Tú Golpea. intimida, ¿no? Tú echa bronca, ¿no? Oye, pero pues ahí están los resultados. Funcionó. Sí. Entonces, por eso repiten, ¿no? Noroña no obligó a un abogado particular a que le pidiera perdón frente a la Cámara. ¿Qué es eso? En la Cámara de Senadores, frente a las cámaras, en Sí, tiempo y en el canal del Congreso. sí, Oh, guarda. sí. La 10.000, Pues ¿no? nomás para que sepan de cómo, cómo más caleguana, ¿no? Ahora, un poco buscando cerrar el capítulo, yo creo que el tema está, ¿no? En que el mexicano, que históricamente hemos sido pasivos, ¿no? No es el momento de buscar una explicación, simplemente, ¿no? Hemos sido un pueblo pasivo, hemos sido un pueblo omiso, ¿no? Con destellos de valentía, ¿no? Entonces, claro, hemos magnificado los destellos de valentía, pero si lo midiéramos en tiempo, ¿no? De vigencia, ¿no? ¿Qué ha reinado más sobre el total del tiempo? ¿Los momentos de valentía, ¿no? O los momentos de cobardía. De cobardía. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el secreto del éxito en México? Tú echa bronca. Oye, ¿y paga? Sí, aquí sí, ¿no? Citando al taxista. La pregunta no es quién tiene el reglamento de tránsito a favor, ¿no? La pregunta es, ¿gana el que se baja primero? Y
Sí, y no es quien tiene la razón. Ahora, la Eso es implicación, algo que no hemos sabido entender y ellos lo han quizás instintivamente o, como dices tú, en su delirio, ¿verdad? Pues este cuate así es. digamos, todos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, en algún momento, ¿no? Hemos tenido posibilidad de convivir con otros sectores, niveles socioeconómicos y culturales en nuestro país, ¿no? Yo diría, lamentablemente, si alguien no ha tenido esa oportunidad, yo creo que enriquece, ¿no? Tener la posibilidad de tratar gentes de diferentes estados, diferentes idiomas, diferentes niveles socioculturales y económicos, ¿no? Y lo que la experiencia esa demuestra, ¿no? Es que, por un lado, la pregunta es, ¿quiénes son los más, digamos, distinguidos por su cultura? Pues fulano, mengano y perengano, ¿no? Ok. ¿Quiénes son los más ricos? Pues fulano, mengano y perengano, ¿no? Pero cuando la pregunta es quién manda aquí, ¿no? Pues ahí hay una buena dosis de ser bronco, ¿no? O sea, hacer valer, ¿no? Eso, la intimidación, es parte de nuestra cultura, ¿no? El que grita primero, a mí me parece magnífica desde el punto de vista estratégico, la estrategia de este marido que tenía totalmente Ujú, asorrillado a su ujú. mujer, ¿no? Eh, por más que mientas, yo te adivino, ¿no? Imagínate que alguien te vende eso y lo crees. ¿Y lo crees? Sí. Estás Pues total. llega un momento en que cuando frente al espejo, ¿no? Se te ocurre quitarte la barba, no, no, porque va a suponer que lo estoy haciendo con algún propósito en contra de él. No, 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 no. O sea, Sí te paraliza. no solamente nada que vaya en contra, sino que parezca, no solo que parezca, que él pueda aducir, ¿no? Que él sabe que fue contra él. Pues todo, no tosas, ¿no? Porque él puede decir que lo que quieres es velarme, ¿no? Para que la arrogante mañana temprano, por eso toses, te aguachas, Mm. ¿no? La amenaza, ¿no? Es un recurso de poder, ¿no? Y bueno, todos sabemos, todos fuimos niños, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el recurso cuando en tu salón alguien bulea, ¿no? Pues si tu papá te dice, no, no te dejes, pues creo que es mejor consejo que el otro papá que le digas, no le respondas. El segundo va a ser un hijo apocado. El primero va a ser un hijo profundo. Escojan. Pues, pues muy bien, mi querido Pepe. Una extraordinaria Gracias por la charla, como oportunidad, siempre. mi Luis. Y muchas No, gracias a nuestro público, de verdad, ¿no? Yo le estoy muy agradecido porque escuchar tanta necedad, ¿no? Se los aprecio muchísimo. pues muchas gracias y nos vemos pronto nuevamente en Pepe y Luis. Por lo pronto les mandamos nuestro agradecimiento y nuestro saludo. Claro que sí. Gracias, mi Luis.